Chao. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día jueves 9 de marzo del año 2023, a las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo a través de nuestras plataformas. Como es habitual, los días jueves estamos en contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión a la magíster en Sociología, investigadora de la Fundación, Andrea Sato. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias siempre por la invitación y el espacio. Cariños al equipo. Sí, no, muchas gracias, Andrea, por estar acá a esta hora de la mañana y para conversar respecto de, bueno, hemos estado hablando durante todos estos días acerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de todo lo que eso significa y aprovechando la oportunidad que tenemos de dialogar con ustedes, vamos a abordar un tema que es tremendo porque estamos hablando de, vamos a sincerar también algo con nuestros auditores y auditoras en general. Hacemos una pauta, obviamente, con los temas que vamos a tratar en el día y se le pone un enunciado. Y en el de esta ocasión es los desafíos para alcanzar el bienestar de las trabajadoras en Chile. Y por lo que hemos conversado anteriormente, Andrea, son varios estos desafíos. Entonces, sin ánimo de ponerte en un aprieto, pero con el afán también de sintetizar y quizás de hacer un punteo respecto de cuáles son estos principales temas y posteriormente ir abordándolos. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuáles son los principales desafíos en esta materia respecto de alcanzar un bienestar para las trabajadoras de nuestro país? Bueno, tenemos que entender dos dimensiones, ¿no? Del mundo del trabajo, que es el trabajo doméstico y de cuidados, y el trabajo llamado productivo, o lo que podemos vincular al mundo del trabajo salariado. Dentro de los trabajos domésticos y de cuidados, sin lugar a duda, uno de los desafíos más importantes es hacer efectiva la socialización de los cuidados. En este sentido, pensar en que las mujeres no se lleven la carga más importante en las tareas domésticas y las tareas de cuidado que se desarrollan dentro de los hogares. Tenemos que recordar que hoy día, según las encuestas nacionales de uso de tiempo, las mujeres dedican 41 horas semanales a solo labores domésticas y de cuidado, o sea, es una jornada laboral adicional solo en tareas que están vinculadas a la reproducción de la vida. Socializar estas actividades es fundamental, no solo en el espacio privado del hogar, sino que también incorporando a los agentes del Estado, a las comunidades, en donde finalmente comprendamos que la reproducción de la vida es una situación fundante para la construcción de cualquier sociedad. Eso dentro del ámbito de lo reproductivo, ¿no? De los hogares, del interior de los hogares. Y en el mundo del trabajo asalariado tenemos muchos más desafíos, sin lugar a dudas, que están vinculados principalmente, bueno, con la jornada horaria de las mujeres, que está claramente relacionado con lo que es la carga global de trabajo, pero también tenemos bastantes desafíos que han estado durante las últimas 5 décadas al menos que venimos arrastrando estas problemáticas que están relacionadas principalmente con lo que implica la falta de ingresos, el bajo valor del trabajo y sin lugar a dudas la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Hoy día tenemos que recalcar que el 50% de las mujeres gana 405.000 pesos o menos en Chile, líquidos, o sea, el valor del trabajo para las mujeres es muy bajo. Esto sumado a la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres que alcanza casi un 28% y que en términos reales, en brechas, eh, esto en términos de dinero son casi 163.000 pesos. O sea, estamos hablando de que hay una diferencia de casi un 30% de brecha salarial y que en términos reales son 163.000 pesos entre hombres y mujeres. Eso claramente impacta en, por ejemplo, las futuras pensiones de las mujeres, en donde claramente hoy día no solo estamos viendo una crisis estructural de las pensiones, sino que está enfocado principalmente en las mujeres, no solo por sus lagunas, sino también por estas brechas y estos bajos ingresos que percibimos, ¿no? Vale recalcar que hoy día más del 90% de las futuras pensionadas solo puede autofinanciar una pensión de 230.000 pesos. Eso no solo demuestra la crisis del sistema de pensiones, sino que cómo les afecta de maneras diferenciales también a las mujeres. Y por último, y esto también es fundamental recalcarlo,
En el ámbito sindical hay un importante desafío para las mujeres que han aumentado de manera importante sus niveles de sindicalización, pero esto no se ve reflejado en las dirigencias sindicales. Observamos que en ramas altamente feminizadas, donde han aumentado de manera importante la sindicalización, las mujeres no han llegado a los lugares de dirigencia sindical, de dirección sindical. Entonces, de que y, y las ramas productivas más feminizadas son más del 80% de las mujeres, pero sigue habiendo representación sindical en altas direcciones sindicales por varones. Ahí también tiene que ver un ejercicio cultural y de tomar los liderazgos sindicales de las mujeres, especialmente las que están altamente feminizadas. Por ahí podríamos pensar algunos encabezados, porque los desafíos son muchísimos y claramente están muy imbricados unos con otros, pero tenemos que pensar en socialización de los cuidados, por una parte, en salarios, ingresos y brechas salariales, por otra, y sin lugar a dudas también pensar en la sindicalización como herramienta y estrategia también para superar estos mecanismos de opresión, empobrecimiento sistemático y también, sin lugar a dudas, de doble explotación que viven las mujeres. Ujú. Andrea, hablemos de la primera dimensión que nos expusiste respecto de la ausencia de corresponsabilidad en las labores de cuidado y las consecuencias que esto tiene. Ustedes han trabajado y así lo han destacado durante harto tiempo con un indicador que no necesariamente está dentro de las primeras planas ni tampoco dentro de los análisis de los grandes grupos económicos o los medios de comunicación tradicional, que es la pobreza de tiempo. Y en este sentido, en el caso de las mujeres, ustedes han podido constatar que el 53% de las mujeres se encuentra en pobreza de tiempo, es decir, no tiene horas para el descanso, para el ocio y el cuidado personal. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué consecuencias tiene esto y de qué manera se podría revertir? Bueno, claramente, como lo indicas, más del 50% de las mujeres hoy día no tiene horas en el día suficientes para cuidado personal. Cuando construimos este indicador, lo que contemplamos finalmente es que hayan horas básicas para la reproducción. O sea, estamos considerando 8 horas de sueño, 2 horas de traslado, eh, 1 hora de tiempo libre y 1 hora para comer diarias. O sea, es bastante acotado también este umbral de pobreza de tiempo. Por tanto, este indicador, ¿no? Por tanto, acá hay que pensar de manera estructural cómo podemos aliviar esa carga global de trabajo para las mujeres, pero sin lugar a dudas también pensar en políticas públicas que puedan mejorar la calidad de vida para las trabajadoras y también para los trabajadores que claramente son pobres de tiempo, pero en una dimensión mucho menor que la de las mujeres. En ese sentido, desde este concepto de la pobreza de tiempo es fundamental entender que las mujeres hoy día ocupan muchas de sus horas en trabajo doméstico y de cuidados que deberían estar socializadas principalmente en los hogares a partir de la corresponsabilidad y que también el tiempo se vuelve fundamental para entender también las disparidades, por ejemplo, en lo que hablábamos respecto a la participación sindical o a la participación de mujeres en otros espacios. Si vemos que las mujeres ni siquiera tienen el tiempo básico para dormir, finalmente, ¿cómo pensamos que se puedan involucrar en la vida pública, ¿no? Entonces, aquí también, y es lo que mencionábamos, hay una concatenación de situaciones que están haciendo que las mujeres no solo tengan menores ingresos, menos tiempo, sino que también estén mucho más alejadas de la vida pública y de lo que es hacer política. Otra de las dimensiones que nos gustaría también mencionar acá es que no todas las mujeres son iguales, ¿no? Aquí lo que también nosotras hemos hecho en el ejercicio especialmente del uso del tiempo es observar las diferencias entre las propias mujeres, ¿no? O sea, es distinto ser una mujer soltera en un hogar una mujer que vive sola versus una mujer que tiene uno, dos, tres o más hijos, ¿no? El uso del tiempo ahí también es mucho más acotado. Por ejemplo, tenemos eh, al observar los hogares biparentales, hombres y mujeres,
en hogares de inicio, que implica que son niños o niñas, que son hogares donde hay niños o niñas entre 0 y 6 años, las mujeres dedican 70 horas de su semana en trabajo doméstico y de cuidado. O sea, estamos hablando de que estas mujeres tienen en promedio 5 horas para dormir diariamente. Em, También lo que podemos observar es que hay diferencias de tiempo entre los quintiles más bajos y los quintiles más altos. Las mujeres de quintiles más altos o con mejores ingresos finalmente tienen una mayor disponibilidad de tiempo versus las que son de quintiles más bajos. Hay una diferencia de casi 10 horas entre las mujeres de mayores ingresos versus las mujeres de menores ingresos, principalmente porque las mujeres de mayores ingresos tienen la capacidad de pagarle a otra persona, que claramente es una mujer más empobrecida, para que realice las labores domésticas y de cuidado. Entonces, aquí también especialmente en el tema del tiempo, la socialización del trabajo, la pobreza del tiempo y el trabajo doméstico y de cuidados, tenemos que observar que hay mujeres que hoy día están realizando mucho más trabajo a nivel horario y que también eso se puede mejorar no solo con claramente un avance cultural en que nos podamos comprometer todos y todas en la socialización de las tareas de cuidado principalmente, pero también en donde podamos avanzar en políticas públicas efectivas, como lo es, por ejemplo, una reducción efectiva en la jornada horaria, como se está pensando en una reducción de 40 horas, pero que no solo quede ahí, sino que avanzar también en decir, bueno, cuánto es el tiempo suficiente que hoy día se necesita para el descanso, para el desarrollo de otras actividades, para el ocio. Y además de eso, pensando en políticas públicas efectivas, es que también hoy día necesitamos garantizar no solo tiempo a partir de reducción horaria, sino que también los ingresos suficientes para que esa reducción de jornada horaria no merme ya los salarios deprimidos que tienen la clase trabajadora en general y las mujeres en particular. Entonces acá hay que pensar distintas políticas públicas que avancen no solo en socialización de los cuidados, como lo que puede ser una propuesta de un sistema nacional de cuidados, sino que también avanzar en mejoras en el mundo del trabajo salariado, como la reducción de jornada horaria, como el aumento del salario mínimo y sin lugar a duda una política de salarios robusta que no implique que una reducción de jornada horaria eh, merme los salarios o merme los ingresos de las mujeres. Ujú. Lo último, con respecto a esto, que vale señalar que en esta jerarquía o eh, en observar las diferencias entre las mujeres más empobrecidas son las mujeres que lideran hogares monoparentales y que también son las que tienen una gran carga global de trabajo, o sea, son las que están trabajando más, pero están ganando menos. Entonces, políticas públicas enfocadas en hogares monomarentales liderados por mujeres, que son ingresos principales y las cuidadoras principales, hoy día son urgentes y sin lugar a dudas prioritarios en todas estas desafíos que tenemos como clase trabajadora y como mujeres. Ujú. Eh, para aprovechar el tiempo, Andrea, voy a mezclar las últimas dos preguntas en una. La primera respecto de las diferencias que explican la brecha salarial entre hombres y mujeres, cuáles son las que están más enquistadas y cómo poder también avanzar en eso. Pero también respecto del aporte que puede hacer la sindicalización, que tú destacabas también, que actualmente también existe una brecha entre hombres y mujeres. ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, la brecha salarial, al momento de ponerlo en control y poder tener factores observables, lo que se observa principalmente es que, bueno, los varones ocupan dentro de las ramas productivas más masculinizadas están vinculadas a salarios mucho mayores. Estoy hablando de minería, construcción, eh, que están totalmente masculinizadas versus otras feminizadas que tienen medidas salariales mucho más bajas, como lo es servicios o educación. En este sentido, aquí hay un problema estructural que tiene que ver con cuáles son las actividades que están eh, realizando hombres y mujeres. ¿Por qué, por ejemplo, las educadoras de párvulos están teniendo salarios líquidos cercanos al salario mínimo versus
ingeniero en minas que está ganando 4 millones de pesos, ¿no? Podemos decir que el trabajo que realizan diariamente, el cuidado de niños y niñas, las educadoras de párvulo, no debería tener un salario mayor, y también tiene que estar involucrado también las concepciones culturales de la división sexual del trabajo en torno a cuáles son las actividades que pagamos más, cuáles son las que pagamos menos, cómo están valorizadas en el mercado y finalmente cuál es realmente su valor del trabajo. Ahí hay una discusión profunda que tenemos que dar en torno a las actividades esenciales para el desarrollo de la vida. Sin lugar a dudas, el desarrollo de la minería en Chile es crucial, pero también es crucial que niños y niñas estén cuidados, ¿no? Estén cuidados, educados, etcétera. Y allí hay una diferencia abismante entre las ramas productivas feminizadas y entre las ramas productivas masculinizadas y sus medianas salariales. Y como factores observables, lo que hemos podido observar es esto que hemos discutido otras veces, que es el techo de cristal, ¿no? Cómo los varones pueden acceder puestos gerenciales con muchas más facilidades, principalmente porque están desprovistos de estas responsabilidades dentro del hogar. Entonces pueden descender en la escala de los lugares laborales versus las mujeres que por lo general se quedan en espacios de jerarquía más baja o jerarquía mediana, ¿no? Y también hay otro factor importante, lo que se ha denominado el techo de cristal. Y por último, una cuestión que es fundamental es cómo hay mecanismos de las propias empresas para castigar muchas veces la maternidad o ser solamente mujer. En uno de nuestros estudios hemos observado que, por ejemplo, las brechas salariales entre mujeres que son madres y no son madres ascienden casi a un 21%. O sea, el mundo del trabajo también castiga salarialmente a las mujeres que han decidido ser madres. Y eso es algo que tenemos que observar también como un factor dentro de la brecha salarial, no solo entre hombres y mujeres, sino que también entre las propias mujeres, que las mujeres sin hijos tienen medianas salariales más altas que las mujeres que han decidido ser madres. Y por último, esto también, y vinculado a los desafíos sindicales, ¿no? Muchas de estas cuestiones que estamos hablando, reducción de jornada horaria, por ejemplo, pre y postnatal, parental, sala cuna universal, cuestiones que tengan que ver con garantías para las personas cuidadoras dentro del mundo del trabajo asalariado, son cuestiones que hoy día los sindicatos tienen que discutir, ¿no? Hoy día pensar en una negociación colectiva de cobertura, donde se pueda discutir a nivel de rama productiva con los patrones, con los dueños de empresas y con el Estado, estas condiciones básicas para la reproducción de la vida es central, no solo para las mujeres, sino que para la clase trabajadora en su conjunto. Y en ese sentido, hoy día pensar en redistribución de la riqueza, mejor calidad de vida, finalmente efectiva que hemos visto desde el 8 de marzo del siglo XIX hasta ahora, es la organización de la clase trabajadora, es la organización de los trabajadores y trabajadoras para exigir sus derechos. En ese sentido, fortalecer la sindicalización, robustecer la sindicalización, o sea, llamar a las personas a sindicalizarse y también discutir respecto a levantar una negociación colectiva ramal de amplia cobertura es fundamental para debatir estas cuestiones. No podemos esperar finalmente que todo esto, todas las necesidades de la clase trabajadora, que todas son urgentes, estén vinculadas a políticas públicas que estén también relacionadas con la voluntad del Ejecutivo. Acá hay que levantar agenda desde los sectores populares, levantar agenda desde las mujeres trabajadoras y levantar agenda desde la clase trabajadora en su conjunto. No podemos estar finalmente observando cómo se discuten proyectos de ley que cruzan a la clase trabajadora en su conjunto y ser simplemente observadoras y observadoras. En ese sentido, desde acá, desde esta trinchera que es Fundación Sol, consideramos que lo fundamental es avanzar en sindicalización,
avanzar en negociación colectiva ramal, principalmente porque es la única estrategia y la única herramienta efectiva para hoy día la clase trabajadora tener mejores condiciones laborales para que sea efectiva la distribución de la riqueza y que hoy día finalmente también el capital logre pagar la crisis de los cuidados en la que estamos inmersos, ¿no? Ujú. Andrea Sato, magíster en Sociología, investigadora de Fundación Sol, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana acá en Radio Análisis conversando de este tema. ¿No? Hicimos un repaso nomás de todos los desafíos que son muchos para que efectivamente se alcance, ¿no? Una suerte de bienestar para todas las trabajadoras de nuestro país. Vamos a seguir, por cierto, conversando en próximas sesiones de este tema. Andrea, muchas gracias, buen día. Ya, que estén bien, buen día. Y nosotros también nos despedimos cuando son las 9:55. Gracias por habernos acompañado esta mañana y siga junto a Radio Universidad de Chile porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo. Muchas gracias a todo el equipo. Hasta mañana.